Capítulo 40. El advenimiento de la princesa Pretor Mía y su golpe maestro de oro. Se hace realidad. HM. Ya, veo. Mía hizo un esfuerzo por no parecer demasiado despistada, pero por dentro estaba en pleno modo de pánico. Yep. ¿Qué está pasando? El cambio en la conversación fue tan repentino que le dio un latigazo. Había reconocido astutamente que las revelaciones de Lorenz habían cambiado fundamentalmente la naturaleza del proceso. Ya no se trataba de un juicio a Lorenz y Citrina para determinar su culpabilidad personal. No había ninguna culpa de la que hablar. No habían matado directamente a nadie. En cambio, habían protegido a figuras importantes de las serpientes. Si merecían algo, era elogio, no pena. Pero esto seguía siendo un juicio. Y todavía había una culpa que examinar. Una culpa tan grande que le hacía girar la cabeza. La cuestión que Lorenz ponía ahora bajo examen era si los hijos debían cargar con la culpa de los crímenes de sus padres. La culpa que cuestionaba era la de sus padres, y la de los padres de ellos, y la de las generaciones de antepasados de la línea de sangre Yeoman. El castigo por las acciones pasadas de su clan maldito debería ser sufrido por sus descendientes modernos, él y Citrina. Y le había planteado esta pregunta a ella. Ella, que estaría en una posición muy incómoda si la culpa ancestral pudiera ser heredada. Al fin y al cabo, fue el viejo Tearmon primero la que impuso esta carga maldita a los Yeomans para empezar, obligando a todas las generaciones sucesivas a ponerse al servicio pecaminoso de las serpientes del caos. Si los Yeomans eran ladrones, entonces el primer emperador era el abuelo de todos los criminales. Si Lorenz y Citrina cargaban con la culpa de ser descendientes de conspiradores, entonces Mía. Bueno, ella pertenecía al linaje del maldito delincuente principal. Ya no era una espectadora casual, que se contentaba con mirar desde la galería con zumo y aperitivos. Estaba sentada en medio de la sala. No era el momento de tener fantasías sobre emperatrices magistradas y martillos. Pensé que se suponía que era un espectador. ¿Cómo terminé en el asiento del acusado? HNNNGH, estúpidos ancestros y sus estúpidas ideas. Después de lanzar una diatriba mental contra el primer emperador, se obligó a pensar, ya que su próximo movimiento exigía una considerable precaución. Aunque quisiera que les dieran una buena paliza, una sentencia severa quedaba descartada, porque cualquier castigo que aplicara se volvería contra ella. Ese tipo de decisiones descuidadas sería como pedir una intervención de la serpiente. Sin duda, comenzarían a agitar el discurso sobre cómo Mía merecía el mismo castigo que las lunas amarillas. Así que, no hay azotes entonces. No es que quisiera hacerlo en primer lugar. La mejor pregunta, y la más complicada, era hasta dónde debía llegar en la otra dirección. Dejarlos libres de culpa tampoco era exactamente una opción. Su opinión personal era que el pecado ancestral heredable podía ir a ahogarse en un hongo de roca. No podía importarle menos qué tonterías habían hecho sus antepasados, y quería decírselo a Citrina y a su padre, pero la situación no lo permitía. Su propia implicación potencial en el asunto significaba que si les daba un perdón rápido y fácil, podría interpretarse como un deseo de salvar su propio pellejo. Una vez más, la toma de decisiones descuidadas, la intervención de las serpientes, etc. Estúpidas serpientes. Sé que van a hacer un gran problema de esto. La sonrisa sádica que había visto en la cara de Bárbara momentos antes era prueba suficiente. También sintió las miradas insoportablemente intensas de Sion, Kithwood y Mónica sobre su espalda, todas esperando ansiosamente escuchar su fallo. Un veredicto a medias seguidamente provocaría un aluvión de quejas. No había lugar para el error. Necesitaba una respuesta perfecta, una que al menos fuera tolerada, si no bienvenida, por todas las partes. Y la necesitaba ahora. El único problema era HNNNGH. Esto es difícil. Esto es muy difícil. Su cerebro no estaba jugando. Sin embargo, seguía pensando. Para salvar a Citrina, y lo que es más importante, para asegurarse de que ella misma no acabara siendo un daño colateral. Pensó y pensó, y justo cuando creía que iba a desmayarse de tanto pensar, el espíritu de la emperatriz Magistratus Mía descendió de nuevo.
Imbuida de su juiciosa sabiduría, habló. Has expuesto tu caso, duque Lorenzo Toil-Yeyomon, y lo he escuchado. La mía infundida por el espíritu levantó en una mano su proverbial martillo de la justicia. Así que, básicamente, lo que estás diciendo es que ni tú ni Rina han hecho nunca tal acto. HM. Entiendo. Muy interesante. En ese caso. Y con la otra mano, colocó con cautela el cincel de la justicia contra el asunto. Luego, con el más tímido de los chasquidos, comenzó a picarla, esperando esculpir un compromiso que todos pudieran soportar. Golpe a golpe, con el tacto de un escultor que se ve obligado a operar. Por favor, Su Alteza, dijo una disgustada Bárbara. No se creerá en serio las tonterías que están soltando. Mía no le hizo caso y continuó la conversación con la máxima cautela. Lorenz, pensó, tenía pocas razones para mentir. Aunque consiguiera engañarla temporalmente, solo estaría retrasando su inevitable ruina. Además, estropearía la opinión de todos sobre él, lo que posiblemente le colocaría en una situación aún peor en el futuro. Por lo tanto, Ludwig, solo para asegurarme, me gustaría que le pidieras a Bisset información sobre la gente que envió al extranjero y trataras de ponerte en contacto con ellos. Ya está hecho, Su Alteza. Los enviados están en camino. ¿Lo está? Bien. Su previsión es impresionante, como siempre. La prueba estaba por llegar, así que por ahora, decidió reservarse el juicio sobre la veracidad de las afirmaciones de Lorenz. Si Rina y Lorenz no se han ensuciado las manos, dijo probando, entonces me parece que ninguno de ellos es culpable. Esa era la parte fácil. Si no lo hicieron, no eran culpables. La parte difícil vino a continuación. Pero creo que es difícil argumentar que la casa de Yeyomon, y por lo tanto, Lord Yeyomon, está completamente libre de culpa. Familias y vidas habían sido arruinadas, de manera muy real y trágica, por lo que la casa había hecho. Si se había hecho daño, entonces los Yeyomon no podían recibir un veredicto de completa inocencia. Por lo tanto, Lorenz, eres el duque de Yeyomon. Como su jefe, creo que tienes el deber de asumir la responsabilidad de las acciones de tu casa. Por eso, hizo una pausa. En el silencio que siguió, cerró los ojos y, con el aire de un escultor que evalúa la calidad de una obra a punto de ser terminada, consideró sus próximas palabras. Luego, levantando de nuevo el martillo y el cincel de la justicia, empezó a tallar de nuevo con toda la gracia y la confianza de una ardilla nerviosa, con la esperanza de darle finalmente una forma que hiciera felices a todos. Creo, dijo con una apariencia digna, que para expiar el daño que la casa de Yeyomon ha hecho a sus víctimas, deberías hacer todo lo posible y todo lo que esté en tu mano para salvar y proteger a los que han sido dañados por las serpientes del caos. Lo que sonaba como algo muy noble y de principios, pero, examinado más de cerca, todo lo que realmente exigía a Lorenz era un objetivo. Notes el haz todo lo posible y haz todo lo que esté en tu mano, que era un lenguaje más propio de una resolución de año nuevo que de un veredicto judicial. En otras palabras, le había dejado la excusa de las cosas no funcionaron, pero me esforcé al máximo. El valor de este acuerdo era, por supuesto, su reciprocidad, todo lo que dictara a Lorenz se aplicaría a ella misma. De esta manera, si alguien intentaba culparla por las travesuras del primer emperador, ella podía simplemente levantar las manos y decir, he hecho todo lo posible por arreglar las cosas, de verdad. Pero esto es todo lo que pude lograr. Además, asegúrate de concluir tu expiación en vida. Bajo ninguna circunstancia debes dejar que tu hija cargue con cualquier culpa residual, repito, bajo ninguna circunstancia Rina debe ser cargada. Era importante, quizá lo más importante, así que lo dijo 2 veces. Aunque la culpa del primer emperador pudiera llegar hasta el árbol genealógico, debería detenerse en la generación del actual emperador. De ninguna manera debería obligarse a su pobre hija a lidiar con esa tontería. Y así, después de mucho cincelado meticuloso, el compromiso egoísta de un veredicto que ella había elaborado se alzaba como una estatua dorada de Mía, irradiando su gloria egocéntrica a todos los que ponían los ojos en ella. Contemplen. En la mano derecha de la estatua, la balanza de la justicia. Y en su izquierda, un puñado de dulces. ¿Qué significaba sabiduría? Probablemente.
Entonces llegó su golpe maestro, el toque final que daría vida a sus ojos, que emitían rayos de luz. El primer emperador, más bien, mis antepasados, a lo largo de la larga historia de nuestro imperio, les han cargado con una gran cantidad de tribulaciones. Pero los días de estar en deuda con antiguos pactos han pasado. Procedió a anunciar enfáticamente, el maldito juramento de antaño entre mi linaje y el suyo, Duque Yeoman, queda a partir de este momento, oficialmente anulado. Yo, Mia Luna Tearmon, lo declaro así. Su audaz voz se extendió por el patio. Cuando se desvaneció, dejó escapar el tipo de suspiro de satisfacción que emiten aquellos que sienten que han hecho un buen trabajo. Ahora, si los Yeoumons hacían alguna locura en el futuro, ella no estaría atada a ella. Podrían asesinar a toda la gente que quisieran, y ella no perdería el sueño. Uf. Por fin puedo estar tranquila. Su respiración de alivio se encontró con una emoción conmovedora, mientras Lorenz la contemplaba con los ojos llenos de lágrimas de gratitud.